Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. Santiago capítulo 1. ¿Cuántos están listos para la palabra del Señor? Sabemos que la palabra es nuestro alimento. En el nombre de Jesús. Damos gloria a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos están gozosos por estar en la casa del Señor? Estamos en el mejor lugar hoy. El mejor lugar. Hemos escogido el mejor lugar. Santiago, capítulo 1. Dice aquí, el versículo 25. Dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, dice la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado o bendecido en lo que hace. Y si alguno se cree religioso entre vosotros, dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, dice aquí, la religión de tal es vana. Amén. Así que la semana pasada comenzamos hablando acerca, ¿verdad?, de llamando las cosas que no son. O sea, vamos a llamar las cosas como las queremos. Amén. Vamos a llamar las cosas como las deseamos. Yo entiendo que Dios es un Dios de pacto. Y en esta tarde vamos a ministrar, vamos a orar, vamos a hacer pacto con Dios, vamos a hacer transacciones con Dios en este día, amén, porque queremos estar andando en pacto con Dios. Dios es fiel, amén. Quiero leerle esa versión de Santiago capítulo 1, versículo... Vamos a empezar en el versículo 22. En la TLA dice, obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, dice aquí, serán felices en todo lo que hace. Así que si le ponemos atención a la palabra de Dios y la obedecemos, ¿cuál es el resultado, iglesia? Vamos a ser ¿qué? Felices. ¿Alguien quiere ser feliz aquí en esta mañana? Todo hombre, toda mujer lo que busca es, todo lo que hace, lo hace por ser feliz. Nadie desea ser un infeliz. Todos deseamos ser felices y buscamos las cosas que nosotros pensamos que nos traen felicidad, pero entendemos que la felicidad solamente está en Cristo Jesús. Y dice aquí, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta. Quiero que escuches esto, y nos libera del pecado. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos libera del pecado. Si alguien se cree muy santo, y quiero que estés atento a esto, y no cuida, diga cuida, de sus palabras, si no te cuidas de tus palabras, dice, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cuidar ¿qué? Nuestras, porque si no las cuidas, de nada sirve. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Vamos a cuidar nuestras palabras. Eso es importante. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien. Amén. Vemos que
Quiero que vaya conmigo a Santiago aquí, capítulo 3, antes de que comencemos. Santiago, capítulo 3. Gloria a Dios por Jesucristo. Dios es bueno en gran manera. Dios es bueno. Y dice Santiago, capítulo 3, versículo 6, nos dice: y la lengua es un fuego. Dice, un mundo de maldad. ¿Vieron la importancia de la lengua? La lengua está puesta entre nuestros miembros. Y escucha esto, iglesia. Y contamina todo el cuerpo. ¿Vieron la importancia de la lengua? ¿Vieron la importancia de las palabras? Dice que cuando obedecemos la palabra de Dios, la ponemos por obra, estamos atentos a ella, vamos a ser felices. Así que eso me deja saber a mí, cuando una persona es infeliz, es porque no está atento a la palabra de Dios. Y número 2, no la obedece. Porque la Biblia me dice que cuando tú y yo estamos atentos a la perfecta ley de la libertad y la ponemos por obra, ¿somos qué? Felices. Así que si estamos infelices, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que examinarnos. ¿Con qué nos vamos a examinar? Con la palabra de Dios. Pero vamos a seguir aquí, dice que es un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo e inflama las ruedas de la creación, y ella misma es, escuche, inflamada por el infierno. Ahora se lo voy a simplificar aquí en la TLA. Nos dice el versículo 6. Dice, las palabras que decimos con nuestra lengua, diga, con nuestra lengua, son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Hay personas que no tienen conocimiento de las palabras que están fluyendo de su lengua. Y entonces después se preguntan por qué andan o viven como andan. Y viven no de acuerdo a lo que están deseando. Dice, nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Así que con esto que hemos visto, entendemos la importancia de las palabras de Dios. La palabra de Dios que es concebida en nuestro corazón, después que es formada por nuestra lengua y es hablada de nuestra boca, viene a ser, escuche, una fuerza espiritual. Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. Así que vemos que la palabra es espiritual y viene a ser una fuerza espiritual que libera y desata la habilidad de Dios en cada uno de nosotros. Palabras tienen poder. Pablo dice en Filipenses 4:13, ¿qué dice Pablo? Dice, todo lo puedo en... Eso es una gran confesión. Una persona de fe que ve una situación adversa, conoce el poder de sus palabras y dice, hey, todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. Y todo es todo. Y vemos que Pablo entendía el poder de las palabras. Su corazón, el corazón de Pablo hablaba lo que él había recibido en su corazón por medio de la palabra de Dios. Sabemos que Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Y él dice en un momento dado, estuve en el tercer cielo. Si en mi cuerpo, fuera de mi cuerpo, no lo sé. Pero las cosas que me habló Dios, no tengo las palabras humanas para explicarlas. Pero sí tengo todo lo que Dios me habló en el corazón. Y vemos que cuando nosotros realmente ponemos atención a las palabras de Dios,
indicamos su palabra por medio del Espíritu Santo, Dios transforma nuestro corazón por medio de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos impacta y nos cambia cuando estamos atentos a ella. Y vemos que la palabra de Dios fue formada en el corazón de Pablo. ¿Y cuántos saben que de la abundancia del corazón, qué va a hacer tu boca? Va a hablar. Porque todo lo que sale por tu boca es porque está en tu corazón. Y eso es lo que tiene poder, porque está fluyendo de tu corazón. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué tú y yo recibimos o no recibimos de parte de Dios, aunque estamos confesando la palabra? Vemos que hay personas que dicen que pueden y otros dicen que no pueden. ¿Cuántos saben que los dos están correctos? El que dice que puede, puede. Y el que dice que no puede ya se derrotó en sí mismo, se maldijo. Las palabras es lo más poderoso que hay en este universo. Vaya conmigo a Juan, rapidito. Juan nos dice palabras poderosas. Porque la palabra es lo más poderoso que hay en este universo. ¿Por qué? La palabra tiene el poder para formar, tiene el poder para edificar. Y cuando estoy hablando para edificar tu vida. Tiene el poder para destruir tu vida, destruir a otros. Dice que de una misma fuente no puede proceder bendición y ¿qué? Maldición. Agua dulce o agua salada. Tiene que ser una de las dos. Y dice aquí en San Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo, o sea, la palabra, era con Dios. ¿Cuántos saben que la palabra viene de Dios? Y el verbo era Dios. O sea, estamos hablando la palabra viva que creó todas las cosas. Era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él, ¿por quién? Por el verbo, por la palabra viva de Dios, fueron ¿qué? Hechas. Y sin Él y sin la palabra viva de Dios, iglesia, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sabemos que Jesús es la palabra hablada de Dios. Y Dios envió su palabra aquí a la tierra. Y dice que el verbo se hizo ¿qué? Carne. Vaya conmigo ahí mismo. Vaya conmigo al versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. La palabra se hizo carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de favor, lleno de gracia y lleno de verdad, el poder para libertar. Tenemos que aprender a usar, iglesia, nuestras palabras más efectivamente. Proverbios 6. Porque decimos tantas cosas no sabiendo el daño que estamos causando. Pero ¿cuántos saben que eso se termina hoy? ¿Cuántos están dispuestos a cambiar su lenguaje hoy? ¿Cuántos están dispuestos a tener cuidado de sus palabras hoy? Porque todo aquello que es formado en el corazón fluye a través de tu lengua y viene a ser una fuerza espiritual que te edifica o te destruye. Entonces, tenemos que tener, si queremos ver las cosas como las queremos ver, todo eso se basa en lo que tú y yo estamos diciendo, hablando y confesando. ¿Sí? Si tú crees que puedes o no puedes, ¿qué vas a decidir? ¿Cómo tú quieres ver las cosas? Y Proverbios 6, le dije, ¿verdad? Versículo 2. Dice, te has enlazado. ¿Qué dice la iglesia? Con las palabras, ¿con qué tú te vas a enlazar? Con las palabras de tu boca. Pero eso hay personas que no salen hacia adelante. ¿Por qué? Porque están enlazados con las palabras
de su boca. Y dice aquí, y has quedado como iglesia, preso, ¿en qué? En los dichos del vecino. Dice, los dichos de tus labios. Vemos personas hoy en día que usan su lengua para bendecir o para maldecir. Y de acuerdo a lo que salga de tu lengua, ese es el fruto que tú vas a comer. Vaya ahí mismo a Proverbios 18. Proverbios 18, versículo 21. Dice, para que vea el poder de las palabras. Personas que no tienen conocimiento de esto. Dice que el poder de la vida y de la muerte, ¿dónde están, iglesia? Ahí te lo dice claro. La muerte, la vida, está ¿dónde? En el poder de la lengua. Y el que la ama, de su fruto, la semilla. ¿Cuántos saben que la semilla produce según su género? Si tú siembras una manzana, no te va a dar china. Vemos que las palabras producen de acuerdo a la semilla, al género. Entonces, ellas producen muerte o producen ¿qué? Vida. Y todo lo hemos hecho en un momento dado con nuestra lengua. Hemos formado las palabras que nos han derrotado. Es más, en momentos dados hemos orado en contra de la voluntad de Dios. Hemos orado mal. Hemos hecho declaraciones erróneas. Hemos orado derrota. Y hemos recibido eso mismo. Hemos orado el problema. ¿Y qué pasa? El problema viene a ser más grande. Cuando viene un problema, ¿qué vamos a orar? La solución. ¿Cuál es la solución? La palabra de Dios, ¿sí o no? Lo que Dios ha dicho. Entonces vemos que las personas, cuando viene una situación, lo primero que hacen es glorificar esa situación. Y siguen hablando del problema y la situación. Entonces, ¿cuál es el resultado que tú quieres? ¿Cuál es el resultado que tú y yo queremos? Tienes que pensar en el resultado. Porque si comienzas a orar el problema, a declarar la situación, ¿qué vas a hacer? La vas a engrandecer. Marcos. Sabemos que esto es un pequeño repaso de la semana pasada. Marcos 11. (23). Aquí vemos versículos claves. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate, échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibes. Y dice ahí, y os vendrá. La oración produce de acuerdo a su propio género. Jesús ha puesto una gran verdad acerca de esta ley espiritual. ¿Cuántos están conmigo que la palabra de Dios es ley espiritual? Y la ley, sabemos que las leyes no hacen acepción de personas. No importa, o la cumples o la quebranta, pero la ley es ley. Y vemos que las leyes espirituales funcionan de la misma manera o igual que una ley natural. Vemos que la ley, por ejemplo, que gobierna la electricidad, mientras la obedecemos y la enforzamos,
trabaja para nuestro beneficio, ¿sí o no? Pero si la violamos, nos hace daño. Asimismo, nuestras palabras que salen de nuestra boca. Salmo 141. Salmo 141. Esto es poderoso lo que declara el salmista. Mira la oración del salmista reconociendo el poder de las palabras. Dice el salmista. Salmo 141, versículo 3. Dice: pon guarda en mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. ¿Cuántos saben que eso es una oración poderosa? Cuando le pedimos ayuda al Espíritu Santo, Él nos va a ayudar. ¿Y qué dice el salmista? Pon guarda en mi boca. ¿Y qué va a suceder cuando tú haces esa oración? Va a venir el momento dado, va a venir la tentación en la cual tú vas a decir algo que no es para tus beneficios. Y el Espíritu Santo te va a decir: calla y no digas. ¿A cuántos le ha sucedido esto? Muchas veces. Muchas veces. Porque a veces decimos las cosas como las vemos. ¿Se acuerdan la semana pasada? El espíritu cree en las cosas que no ve naturalmente, ¿sí o no? Pero el cuerpo, su fe se basa ¿en qué? En los 5 sentidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Con qué vamos a creer? ¿Con el cuerpo o vamos a creer en el espíritu? Entonces, si creemos con el cuerpo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar las cosas como son. Porque estamos lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo. Y sabemos que la fe no se basa en lo que tú sientes. La fe se basa en lo que tú crees. Si controlamos las palabras que salen de nuestra boca y las traemos a la obediencia de esta ley espiritual, que es la palabra de Dios, y las dejamos ser gobernadas por la palabra de Dios, vienen a ser fuerzas espirituales que trabajan a nuestro favor. Ahí mismo vaya conmigo al Salmo 103. Salmo 103, versículo 1. Dice el salmista: bendice alma mía a Jehová. ¿Qué dice? Bendice. Dice: bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides. Dígale que está a su lado: no olvides. No olvides. Porque ¿qué pasa? Cuando viene el problema y la situación, se olvidan. Dice: no olvides ninguno. ¿Cuántos saben que Dios tiene muchos beneficios? Dice: Él es quien perdona que todas tus iniquidades. Eso es un gran beneficio. Él es el que sana. ¿Cuántas personas se olvidan de eso? Él es el que sana, que dice: todas tus dolencias. Lo que siempre declaramos aquí, ¿verdad? El cáncer que muere y la persona vive. Entonces, tan pronto las personas se olvidan. ¿Por qué? Porque son controlados por la carne, por los 5 sentidos. No te olvides que Él sana todas tus dolencias. No te olvides que Él perdona todas tus iniquidades. No te olvides que Él rescata del hoyo tu vida. Del hoyo quiere decir que tú puedes estar en el hoyo, pero hay esperanza con Dios. Amén. Y el que confía en Dios está tranquilo. Aunque está en el hoyo, dice: Señor, yo confío. En mí está, en ti está mi esperanza. No me olvido. Escucha, Él es el que te corona ¿de qué? De favores y misericordias. No te olvides que Él te corona ¿de qué? De favores y misericordias.
Cuando yo me acuerdo de estos beneficios, se va la opresión. Escucha, se va la depresión. Tantas personas en depresión, opresión. Tantas personas afanadas. ¿Por qué? Se han olvidado. Número 1, o no conocen los beneficios de Dios. Y número 2, se han olvidado. Entonces, comienzan a maldecir. Porque en vez de declarar bendición, que es la palabra de Dios, se olvidan. Mateo 12:33. Es más, no leeré el último, pero dice, Él es el que sacia de bien que tu boca, de modo que te rejuveneces como el águila. ¿Cuántos están rejuvenecidos como el águila? ¿Quiénes pueden decir, Señor, gracias porque tú sacias mi boca del bien? Padre, gracias porque tú eres quien sanó todas mis dolencias. Tú eres quien perdonó todas mis iniquidades. Por eso tengo una conciencia, escucha, de justicia. Tengo una conciencia, una conciencia de justicia. Una conciencia de justicia. No una conciencia de pecado y de maldad. Una conciencia de justicia. En que yo soy perdonado. En que yo soy amado. En que yo tengo vida eterna con Cristo Jesús. Que el día que yo despegue de esta tierra, yo voy a estar en la presencia del Señor. Eso es una conciencia de justicia. Que fuiste comprado a un precio de sangre, es una conciencia de justicia. Que no hay condenación en mi vida porque Él tomó mi condenación. Él tomó mi sentencia. Una conciencia de justicia. ¿Hay algún justificado aquí en esta mañana en el nombre de Jesús? Hemos sido justificados por Él. ¿Qué les dije? Mateo capítulo 12. Mateo 12, versículo 34 dice, generación de víboras, serpientes, dice Jesús. ¿Cómo puedes hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántas veces hemos hablado esto aquí? Proverbios 4:23 lo puede apuntar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana fluye la vida. De la abundancia del corazón habla la boca. Y el problema porque las personas viven vidas derrotadas es porque no hay palabra de Dios en su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que se olvidan de los beneficios de Dios, porque no hay palabra de Dios en su corazón. Lo que hay es bachata y merengue, y eso no puede mover nada. ¿Están conmigo? Eso lo dice la Biblia. Pero si quieres ver resultados, ¿qué tú tienes que hacer? Te tienes que doblegar. Yo no voy a hacer eso es demasiado. Eso es difícil, eso toma mucho tiempo. Tranquilo. De acuerdo a lo que tú crees, tú recibes. Pero si tú quieres estar en un nivel de fe donde tú quieres andar sobre las aguas, eso toma sacrificio. Eso toma pago. Hay dolor, hay sacrificio. Pero la gente lo quiere en microwave. Lo quiere en McDonald's, lo quiere en Burger King, rápido. Y eso no es así. Eso no trabaja así en el reino de Dios. En el reino de Dios, Dios nos enseña a pagar el precio. Él pagó el precio de nuestra salvación. Eso
Jamás. Él pagó el precio. Eso es gratuito, la salvación. Pero los beneficios de Dios, lo que Dios te ha prometido para que tú andes aquí en la tierra, eso cuesta. Eso cuesta dedicación a Dios. Eso, dedicación a su presencia. Buscar de Dios. Hablar con Dios. ¿Cuántos hablaron con Dios en esta mañana? Eso fue lo que yo hice esta mañana. Hablar con Dios. Señor, que la palabra que salga de mi boca sea viva y eficaz, sea más cortante que toda espada de dos filos, que sea como martillo y quebrante toda piedra en el nombre de Jesús. Porque no hemos venido aquí para perder el tiempo. ¿Cuántos saben que el poder de Dios está aquí para sanar y para libertar? Está aquí. Pero, ¿cómo tú recibes de parte de Dios? Por fe. ¿Cuántas veces se derrama la gloria de Dios? Y aquellos que tienen expectativa, que tienen fe, son tocados por Dios. Pero aquellos que no tienen ninguna clase de expectativa, están ahí, no reciben nada de parte de Dios. Expectativa es sacrificio. Señor, yo voy a creer. Como le dije la semana pasada, ¿cuántos vinieron así? Señor, cuando yo pise en ese templo, cuando yo pise el parking, la presencia de Dios se desata en mi vida en el nombre de Jesús. Las corrientes del Espíritu Santo se mueven a través de mí, Señor. Todo aquello que tiene que ser removido, Señor. Esto es entrega, le estoy hablando, amén. Entrega a Dios, sacrificio a Dios. Señor, todo lo que tú tienes que remover en el nombre de Jesús, tú lo remueves, Señor. Padre, que la palabra que es predicada, yo la recibo con mansedumbre en mi corazón, trae revelación y me liberta en el nombre de Jesús. Causa fuego en mí, pasión en mí. Eso es la oración. Pero si no hay pasión, si no hay fuego, tristemente te pierdes lo que Dios ya te dio. Estamos aquí, ¿verdad? De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla. Tienes que cuidar tu corazón. Personas no cuidan su corazón. Y sabemos la entrada. ¿Cuál es la entrada del corazón, iglesia? Lo que ves, lo que oyes, lo que hablas. Por eso cuando tú has notado que cuando tú comienzas a hablar mal de alguien, tu corazón se enciende. Cuando tú escuchas algo que no tienes que estar escuchando, estás sembrando en el corazón. Cuando tú ves algo que no debes estar viendo, todo eso está entrando al corazón. Y cuando hablas, vas a hablar lo que está abundando ahí. ¿Cuántos saben que para llegar a un nivel de fe en que andamos sobre las aguas, tienes que cuidar tus ojos, tus oídos, tu boca? Eso toma entrega, dedicación, tiempo. Dice el versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa, toda palabra ¿qué? Ociosa. Toda palabra ociosa es toda palabra que trabaja en contra de ti. ¿Ok? ¿Quién quiere estar declarando y hablando palabras que van a trabajar en contra de ti? Pero si no cuidas tu corazón, aunque tú no lo desees, de la abundancia del corazón que habla la boca. Dice aquí, mas del mal tesoro, ¿verdad?, salen malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra que hablasen los hombres, ¿verdad?, ociosa, de ella, ¿qué dice la iglesia? Darán cuenta ¿en qué? En el día del juicio. ¿Vas a dar tu cuenta por tus palabras? Eclesiastés 5 dice que hay un ángel grabando cada una de tus palabras.
Todo lo que está saliendo de tu boca está grabado. Ten cuidado con tus palabras. Y tú dices, yo quiero borrón y cuenta nueva. ¿Qué tú vas a hacer? Arrepentirte. Tienes que arrepentirte para que la sangre de Cristo limpie cada una de esas palabras. Es más, vamos a terminar aquí, vamos a Eclesiastés 5 rapidito. Dice, porque por tus palabras serás que justificado y por tus palabras serás que condenado. Por tus palabras vas a ser justificado, libre de juicio, libre de condenación, libre de toda sentencia. O por ellas vas a ser sentenciado. ¿Cuál escoge? Libre de sentencia. Eclesiastés 5. Eclesiastés 5. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de compromiso? Que lo que Dios dice, Dios lo cumple. Que Dios no se echa para atrás. Y estamos llamados a ser como el Padre Celestial. ¿Cuántas personas dicen algo y después cambian? Eso es maldición. Eclesiastés 5. Vayan conmigo al versículo 1. Por eso la Biblia dice que tu sí sea sí y tu no sea ¿qué? No. Si no es no, si es sí es sí. Versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Cuando fueres ¿a dónde? A la casa de Dios, guarda tu pie. Y acércate más para oír. Diga, yo vine esta mañana a la casa de Dios para oír. Para oír. Que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. Versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir o a declarar palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú y yo estamos sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Por eso dice, estos fariseos lo que están diciendo es palabrería. Y por ello, por esa palabrería, ya tienen su recompensa. ¿Se acuerdan Jesús? Cuando dicen, cuando estén orando, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso está en Mateo capítulo 6. Dice, porque de la mucha ocupación, versículo 3, viene el sueño. Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Tú sabes que si las personas cumpliesen lo que prometen, no existirían contratos. ¿Cuántos están conmigo? Lo único, ¿se acuerdan? Pues, un momento dado, tiempo atrás, que las familias se conocían por su palabra. Daban su palabra. Pero hoy en día hacen contratos. Y como quiera los rompen. Personas hacen compromiso y cuando no les gusta en lo que entraron, rompen ese compromiso. Así hay un contrato. Pero si las personas cumpliesen lo que dicen, lo que prometen, no hubieran abogados, no hubieran contratos. Pero como la gente no cumple lo que dicen, entonces, ¿qué tienen que hacer? Contratos, cláusulas. ¿Están conmigo? Dice, cumple lo que prometes. Wow. Mejor es
que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga, ¿qué, iglesia? Pecar. Puede hacerte tu boca pecar. Ni digas delante del ángel. ¿Delante de quién? No, ni digas delante del ángel, que fue ignorancia. Dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Vaya conmigo al Salmo. Quiero que vea esto en el Salmo. Salmo 15. Salmo 15. Este salmo es poderoso. Salmo 15. Versículo 1. ¿Cuántos llegaron conmigo? Dice Jehová. Esta es una pregunta directa a Dios que hace el salmista. Dice Jehová, ¿quién habitará? ¿Quién vivirá en tu tabernáculo? ¿Quién morará? Que es lo mismo vivir en tu monte santo. Número 2, dice el que anda en integridad, eso es verdad. ¿Y qué más? ¿Y hace qué? Justicia. Esa es la pregunta. Él dice, ¿quién va a morar en tu monte santo? ¿Quién va a morar en tu tabernáculo? Número 1, el que hace justicia, el que anda en integridad. Y dice, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. ¿Cuántos saben lo que es calumnia? Calumnia es acusar a alguien falsamente, maliciosamente, para causarle daño. ¿Cuántas personas hacen eso hoy en día? Pero no hay entrada al tabernáculo. Dice, estos son los que van a entrar, los que no calumnian, los que no hacen mal a su prójimo, ni admite reproche o crítica alguna contra su vecino. Eso lo hemos hablado aquí. Cuando un hermano venga donde usted a hablarle mal de otro hermano, usted no le dé lugar. Aquí, yo estoy diciendo aquí, si algún hermano viene a hablarle mal a usted de otro hermano, usted lo va a parar en seco, ¿sí o no? No deje que nada bloquee su entrada al tabernáculo. Y le diga, hermano, bendiga a esa persona. Porque no maldecimos. Porque si una persona está hablando mal de su hermano, ¿qué está haciendo? Maldecir, te lo dice ahí mismo. Divide esa palabra en dos. Maldecir. Estás diciendo mal. ¿Qué tú vas a hacer? Bien decir. Eso lo hemos hablado aquí por años. La murmuración no es de Dios. Eso no es de Dios. O podemos decir, como dice el puertorriqueño, ¿cómo dice el puertorriqueño? El bochinche. Le voy a decir, si alguien le habla mal y usted le escucha, eso es usted. Pero no es nuestra voz. No es la voz de los pastores. Nosotros no toleramos la murmuración. Nosotros no toleramos las mentiras. Nosotros no toleramos el maldecir, que hermanos hablen de otros. Si lo hacen, no puede culpar a Dios, no puede culpar a los pastores, es decisión suya. ¿Qué le decimos? Corrija a esa persona y diga, no, hermano o hermana, no hable mal de tal persona. Bendígalo. Porque todo eso es causa de división. ¿Están conmigo? Cuando grupitos y personas se ponen a hablar mal de otros, eso no es de Dios. ¿Cuántos saben que el ángel está escribiendo todo eso? Puede que el hermano no lo sepa, pero Dios lo sabe.
Y Dios es un Dios de justicia. Por eso el salmista declara, Señor, ¿quién va a morar en tu monte santo? Él hace la pregunta y Dios le da la contestación. Le dice, el que anda en integridad, el que hace justicia, el que tiene la verdad en su corazón, el que no calumnia. ¿Lo vieron conmigo? Ni admite reproche, eso es crítica alguna contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil. ¿Cuántos saben que le dije que una de las formas que puedes dañar tu corazón es cuando tú estás viendo cosas que tú no tienes que ver? Él dice, aquel cuyos ojos el vil. El vil es lo malo. El vil es lo despreciable. Es aquello que es indigno. Es aquello que cuando nadie te está mirando, escucha iglesia, porque las personas lo hacen cuando nadie los está mirando, pero ¿quién te está mirando? Y si cuando tú estás viendo algo que no debes de estar viendo y tú le dices, Dios, tú apruebas de que yo mire esto, ¿qué Dios te va a decir? Esa es una forma de cuidar nuestro corazón. Por eso decimos, Señor, cuídame y guárdame. Y el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir, sal de ahí. No pongas tus ojos en esas cosas, porque eso va a dañar tu corazón. Dice aquí, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honran a los que temen a Jehová. ¿A quiénes él honra? ¿Quiénes tú y yo honramos? A los que temen a Dios. ¿Quiénes son los que temen a Dios? ¿Cuál es la definición? Honramos a aquellos. Dice, el temor de Dios es, ¿qué? Apartarse del mal y hacer el bien. Apartarse de la soberbia, el orgullo, la altivez. No hablar perversidades o maldecir con tu lengua. Lo dice en Proverbios 8, versículo 13, lo puede apuntar y después lo busca en su casa. Dice, a eso yo voy a honrar. Dice, y aún, dice, el que aún jurando en daño suyo, por eso no cambian. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Ahí te habla de compromiso. Que aún tú hiciste un trato con una persona y te diste cuenta que no fue un buen trato, pero aún tú sabiendo que ese trato te va a hacer daño, tú dices, no, yo di mi palabra y yo lo voy a cumplir. Pero ¿cuántos saben que Dios te va a sacar al otro lado bien? Porque cuando tú honras la palabra de Dios, Dios te va a honrar. ¿Se acuerda? Hablamos la semana pasada que todo aquello que yo honro me va a honrar para atrás. Dios es un Dios de pacto, ¿se acuerdan? Por eso, cuando honramos su palabra nos honrará. Por eso, cuando cumplimos su palabra, que eso es honrarla, esa palabra nos va a honrar a nosotros. Y por eso nosotros vivimos en pacto con Dios. Y cuando hablo en pacto con Dios es que vivimos por medio de su palabra. Ese es el pacto que Dios nos ha dado. ¿Están conmigo? Dios de pactos. Dice aquí, aunque hice un maltrato, como quiera, como di mi palabra, ¿están conmigo? Por eso no cambio. Dice, quien su dinero no dio a usura. Hay personas que te prestan $20 y te piden 50 para atrás. Dice, no, tú no usas el dinero de esa forma. Porque Dios dice, cuando tú ayudas al necesitado, Dios te va a bendecir. Si lo haces por ganancia, ahí perdiste la bendición. Dice aquí, ni contra el inocente admitió cohecho.
Esas son personas que andan en corrupción, en soborno, que le hacen trampa a la gente, que engañan a la gente, que se benefician del débil. ¿Cuántos saben que eso no es de Dios? Y te dice algo al final. ¿Qué te dice ahí? Esa es la condición. ¿Por qué la gente se escocotan y se caen? Porque no son hacedores de lo que dice ahí el Salmo 15. Dice, pero el que hace, no el que dice, el que hace estas cosas, no resbalará jamás. Aunque te pares en una cáscara de guineo, no vas a tocar el piso. Porque si tú honras la palabra, Dios te va a honrar. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Aleluya. El mundo espiritual es controlado por la palabra de Dios. Vemos que en Hebreos 1:3 nos dice que todo está sujeto, sustentado por la palabra de Dios. Eso lo pueden apuntar. El mundo natural es para ser controlado por el hombre. Quiero que coja esto, hablando las palabras de Dios. ¿Cuántos saben que, por el tiempo no voy a ir, pero en Génesis 1:28, vemos cuando Dios le dio dominio al hombre. No para dominar los hombres, pero le dio dominio para que todo esté sujeto a Él. Le dio autoridad. Sabemos que Él perdió esa autoridad, pero gloria a Dios por Jesús, porque Jesús la recobró. Y Él dice, toda autoridad me es dada, toda potestad, dice Él, ¿verdad? Mateo 28, versículo 18. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después nos dicen Hechos, y recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serás testigos en toda la tierra, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y eso requiere autoridad, y Él nos dio autoridad. Por eso dice, si mi pueblo se humillase, ¿se acuerdan? La confesión que hacemos aquí. Si mi pueblo se humillase, el cual mi nombre es invocado, y orare, y se convirtiere de sus malos caminos. ¿Qué dice Dios, iglesia? Dice, yo sanaré la tierra. Así que el dolor de esta tierra y el sufrimiento de esta tierra es falta de oración de parte del pueblo de Dios. Porque Dios lo que dice lo cumple. Dice, si mi pueblo se humillase y orare, se convirtiere de sus malos caminos. ¿Están conmigo, iglesia? Aleluya. La palabra hablada, decretada por Dios, tiene poder creativo. Jesús oraba y hablaba lo que el Padre decía. Por lo cual, iglesia, aún las palabras que oramos deben de escogerse con cuidado y declararlas con exactitud. Un ejemplo. Señor, he orado y no está trabajando la oración. El diablo, hay personas que dicen, el diablo me ha derrotado. Tú puedes creer eso. ¿Cómo alguien derrotado te puede derrotar a ti? ¿Usted me puede explicar eso, por favor? Están callados. Vamos a dejar que la Biblia nos hable.
Vaya conmigo a Romanos, ¿no? Porque tenemos que, ¿verdad? Personas que dicen, Romanos 16, versículo 20. Tengo mucho más, pero por el tiempo. O sea que estamos calentando los motores ahora mismo. Pero como Dios es un Dios de misericordia, yo necesitaría por lo menos 1 hora y media más, pero está bien. Tranquilo, ¿cuántos han comido en esta mañana? Estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Cuántos se han alimentado? ¿Cuántos han recibido? Por eso estamos aquí, ¿sí o no? Hay algunos que se duermen del sueño, ¿verdad? No lo voy a decir porque estamos grabando, está bien. Y a veces ponemos estas predicaciones en la radio. Eso es, tranquilo. Le dije Romanos 16, ¿verdad? Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, ¿dónde? Bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Amén. Y el Dios de paz. ¿Cuántos desean victoria? No deseamos derrota. Así que si deseas victoria, ora y declara victoria. No ores derrota. ¿Cómo tú quieres ver tu casa? ¿Cómo tú quieres ver tu vida? ¿Cómo tú quieres ver tus hijos? ¿Cómo tú quieres ver tus familiares? ¿Cómo tú quieres ver tus finanzas? ¿Cómo tú quieres ver tu cuerpo? Exactamente eso es lo que tú tienes que orar y declarar. ¿Están conmigo? Pero eso toma dedicación, tiempo. Diga, tiempo con Dios. Tiempo con Dios. Aleluya. Tiempo con Dios. Por medio de la palabra de Dios, Dios nos ha dado la habilidad de atar, de desatar, de construir, de edificar, de derrotar, de destruir. Bien importante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Con eso nos ponemos de pies en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York, 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.